Parashat Vayeshev es la historia en donde aparece Yosef Atzadik por primera vez. Yosef, este individuo que se le conoce como el gran soñador y que en la historia se gana la enemistad de sus hermanos por ser el favorito de su padre, pero también por expresar a través de sus sueños que él era superior al resto de los hermanos. Inclusive hay primero tiene un sueño donde él le cuenta a sus hermanos que las gavillas que le pertenecían a sus hermanos se inclinan hacia la gavilla que representaba a Yosef. No suficiente con eso, luego habla de este sueño en donde la luna y el sol, refiriéndose a su padre y a su madre, y 11 estrellas se inclinan también hacia él. Esto desde luego le granjeó a nivel textual la envidia, el desprecio y hasta el odio, según nos dice la Torá, de sus hermanos que lo quisieron matar. Finalmente sabemos que no lo matan, se apiadan de él, lo arrojan a un pozo y acto seguido, al pasar por ahí una caravana de ismaelitas que iban hacia Egipto, venden a Yosef. Y desde luego le avisan a Jacob de este tema, no sin antes con un subterfugio, ¿verdad? Un engaño, podríamos decir. Y ahora vamos a hablar de todo esto, en donde tenemos que este camisón especial, Kutonet Pasim, este camisón especial que Jacob le regaló a Yosef, lo ensucian con sangre de algún animal y se lo presentan a Jacob, un poco como testimonio de que Jacob ha sido destruido, dañado, quizá comido por las bestias salvajes. Posterior a ello tenemos algo que dentro del texto de la Torá se presenta como un tanto extraño porque pareciera no pertenecer a esta historia, y es la historia entre Yehudá y Tamar. Yehudá y Tamar, Tamar era la nuera de Yehudá. Yehudá tenía 2 hijos que se casaron con esta mujer Tamar, y se dice que ambos fueron pecadores, que ambos derramaban semen en forma innecesaria, esto es lo que se nos dice, y por tanto fueron desconectados de este mundo, y Tamar se quedó viuda. Al querer pretender al tercer hijo de Yehudá, él dijo no. Pero la historia es un tanto extraña porque se nos dice que Tamar se quita las ropas de duelo y se va a las puertas de la ciudad y se viste como una prostituta. Y Yehudá, nuestro padre Yehudá, que para entonces había quedado viudo, va y le pide a Tamar sus servicios, misma que ella lo reconoce, mas él no a ella. Y ella le da el servicio, tienen relaciones. Yehudá le dice, no te puedo pagar. Le dice Tamar, no importa, dame tu báculo, tu anillo, tu manto, y con eso me pagas. Es más, eso es una prenda, y cuando tengas dinero, me pagas. La mujer quedó embarazada, y los asistentes de Yehudá fueron con él, le dijeron, mira, tu nuera está embarazada. ¿Cómo es posible? ¿Cuál fue la primera reacción, según el texto de la Torá? Quémenla. Y Tamar dijo, ok, muy bien, perfecto, si esto es lo que tengo que pasar, voy a pasar por ello. Pero antes, por favor, llévenle a Yehudá estas prendas que me dejó, porque el dueño de estas prendas es el padre
este producto que llevo en el vientre. Y Yehudá reconoció que él era el padre y dijo, habló muy bien de Tamar, ella tiene razón, así dijo. Y sabemos que de este encuentro nacen 2 hijos, Pérez y Zerach. Y ahí se termina la historia. Y la Torah nos sigue contando lo que pasó con Yosef, después de que fue vendido a la caravana de ismaelitas, en donde llega a Egipto y es vendido a la casa del virrey de Egipto, nada menos y nada más, ¿verdad? A Potifar. Se dice que era el jefe de los eunucos del faraón y tenía a su esposa. Y Yosef pronto, con su carisma que tenía, se nos dice de Yosef, Yafé Maré, Yafé Toar, que era muy bien parecido, tanto de figura como de su presencia, su cara. Había una enorme belleza. Pues a donde llegaba él cautivaba, ¿no? Así que resulta que aunque él era muy fiel a su amo, su esposa, la esposa del amo, quedó prendada de él y lo invitaba varias veces a que se acostara con él, así literalmente. Acuéstate conmigo, dice la Torah, que le pedía. Y él decía, no, yo no puedo acostarme contigo, yo no puedo traicionar la confianza de mi amo. Y en un arranque de pasión y de, pues, no sé cómo que podríamos describirlo, de pasión y de despecho, ¿verdad? Una de esas le arrancó el ropaje a Yosef y empezó a gritar, y Yosef huyó despavorido y ella empezó a gritar. Entraron los asistentes y dijeron, mira, este muchacho hebreo, ¿para qué lo trajimos? ¿Para que empezara aquí a jugar conmigo? Así que Yosef fue encarcelado. Y en la cárcel se hizo de nuevo el líder. Y allí de nuevo se nos habla de sus dotes como intérprete de sueños, tanto al copero real como al panadero real. Les interpreta sus sueños en forma totalmente verídica. La Perashá termina diciendo que Yosef le advierte al copero que él será restituido a su puesto, mientras que el panadero no, y será colgado. Y al copero le dice, y acuérdate, cuando seas liberado, con gracia te paró para sacarme de este lugar. Y lo que nos dice al final la Perashá dice que una vez que el copero salió de la cárcel, así como Yosef lo predijo, en 3 días, simplemente se olvidó de Yosef. Y así termina la Perashá con la palabra Vaishkajeu, lo olvidó. Sabemos de nueva cuenta que la Torah no es más que un gran código, y lo que queremos es desentrañar este código para nosotros tomar esta energía de vitalidad de esta semana. Y desde luego, si nosotros empezamos leyendo la Perashá, dice en los primeros versículos, Ele toldot Yaakov, Yosef ben Sheva Estre Shana, etc. Estas son las generaciones de Jacob. De inmediato empieza a hablar de Yosef. Jacob, Yosef. Esto tiene un significado muy importante. El significado me permitía aquí en un muy pequeño, muy sencillo, rupestre esquema, poner el árbol sefirótico, ¿verdad? En donde tenemos las 3 sefirot de arriba, Keter, Jochma y Binah.
Y luego las 6 sefirot que componen el Maguen David, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot y Yesod. Y sabemos, como lo hemos dicho y como lo hemos comentado en la entrega anterior, Jacob es Tiferet, que es la columna central, y Yosef es también otra manifestación de la columna central llamada Yesod. Yesod es la fuerza de la manifestación de Tiferet, como vamos viendo la presencia del Creador en su creación. Como el Creador se emana, se manifiesta en su creación, los cabalistas nos lo describen a través de lo que se llama el árbol de las sefirot. Las 3 sefirot de arriba, que son el aspecto de las metacausas, las supercausas. Las siguientes 6, que son las causas. Y la sefirá última, Malhut, que es el efecto. En el mundo de las causas están los patriarcas, Gesed es Abraham, Geburah es Yitzhak, Tiferet es Jacob, Netzachot, Moisés y Aarón, y Yesod es Yosef, el hijo de Jacob. Aquí hay una gran conexión entre la fuerza de Tiferet, que quiere decir la fuerza del balance, la fuerza de la abundancia, la fuerza del retorno de la luz, y Yesod, que es cómo esta fuerza del retorno de la luz se canaliza. ¿Qué quiere decir? Hemos hablado de que Tiferet es la fuerza de lo que llamamos Or Joser, la luz que regresa, la capacidad de, a través de la absoluta certeza y a través de lo que llamamos la restricción y la aceptación de lo que te toca vivir y de tu misión, es como construyes esta vasija que te permite ser un canal para retornar la luz y alterar en forma luminosa los mundos superiores. La vasija de Malhut de los mundos superiores son alterados, son beneficiados por esta acción humana. Por ello, todo lo que hacemos aquí tiene una repercusión y hay una interacción de 2 vías en nuestros mundos. Es decir, cuando se nos dice que nuestras desconexiones, como nuestras virtudes y nuestros méritos y nuestras acciones luminosas tienen un impacto en la realidad, esto es verídico, esto es real, somos co-creadores. Se nos ha infundido la capacidad de ser causa, y no solo causa en este mundo físico, también tenemos la capacidad de activar las fuerzas de los mundos superiores. Así que Jacob y Yosef, en cierta forma, son una manifestación distinta de una misma fuerza que es la columna central. En el caso de Yosef, hablábamos, es la fuerza de la restricción del ego, la fuerza de la superación de los obstáculos a través de la aceptación. Cuando aceptamos con humildad y con absoluta certeza lo que sucede, y de ahí partimos para cambiar las cosas. Quien no acepta no está listo para transformarse. Solo el que acepta y el que sabe que tiene que ver con lo que está sucediendo y que lo que está sucediendo es lo adecuado para él, porque eso es lo que ha traído la realidad. Y de esta aceptación viene la transformación y viene el engrandecimiento. Y esa es la fuerza de Jacob. Yosef, por otro lado, que se inicia muy joven, a los 17 años se nos dice, y el número 17 cabalísticamente es la numerología de la palabra Tov, que significa bueno. De ahí entendemos que Yosef tenía esta alma espectacularmente elevada. Y vamos a ver qué sucede allí.
Esta idea de que los hermanos lo celaban es una historia textual. Y a lo mejor desde el punto de vista muy superficial así se veía. Sin embargo, los sabios de la Kabbalah nos dicen otra cosa muy distinta. Escuchen lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice Rabbi Moshe Haim Luzzatto de bendita memoria con respecto a esta situación en donde los hermanos pareciera que van en contra total de Yosef, que lo quieren destruir y que finalmente, en cierta forma, lo destruyen y le causan dolor a su padre Jacob? Dice el Ramjal en sus obras y en sus acotaciones con respecto a esta porción, que los hermanos entendían y eran los hijos de Jacob, no eran cualquiera, eran seres iluminados, eran almas elevadas. Y estos seres elevados entendieron que Yosef era justamente la representación de Yesod, que era superior a ellos. Y no tuvieron empacho en reconocer esto. Sin embargo, también reconocieron, y esta es la idea de decir que Yosef tenía 17 años. En este momento tenemos a Yosef que ya tenía el germen de este ser supremo y elevado que finalmente se desarrolló y llegó a ser, pero que estaba en una posición de inmadurez. Y sus hermanos lo entendieron. ¿Qué quería decir? ¿Qué quiere decir? Que no era el momento de revelar la luz de Yesod, que había que hacer el tikún de ir a Egipto para corregir aspectos de Yesod y entonces sí traer la revelación total de la luz. Es algo interesante y muy distinto de lo que podemos captar, ¿no es cierto? Generalmente se dice, no es que los hermanos le celaban a Yosef. A ver, de los hermanos viene Bnei Israel, de los hermanos viene todo el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que tuvieran este tipo de sentimientos tan bajos y tan primitivos? No es posible entenderlo. Solo es a la luz de las explicaciones de genios cabalistas que se van al Sod y entienden la energía contenida en la interioridad de estas palabras, que nos explican que justamente para la revelación de esta fuerza de Yesod, y ahora vamos a hablar qué es la fuerza de Yesod, tenía que darse en un lugar en donde hubiese ocultamiento, y este lugar de ocultamiento es Mitzrayim. Y los hermanos entendieron que no era el momento de la revelación de Yesod, y por ello es que ocultaron a Yosef en cierta forma. Cuando lo pusieron en el pozo, en el Bor, hay un ocultamiento de Yesod. Y esta idea de ser vendido a los ismaelitas y toda esta historia, entendemos que Yosef nunca perdió esta capacidad de ser tzadik. Y también la verdad es que en su momento, Yosef simplemente puso a prueba esta capacidad de ser un ser elevado. ¿Qué es la fuerza de Yesod? Yesod quiere decir fundamento. Yesod está relacionado con Yosef. Yosef, ¿qué quiere decir? Acumulación. Leesov, juntar, acumular. Yesod y Yosef, en cierta forma, es la acumulación de energía de todos los mundos espirituales antes de que ésta ilumine el mundo de Malhut, el mundo físico, el mundo opaco de Malhut que no tiene luz propia. Muy bien, así que entendemos que, otra vez, los hermanos no deseaban perjudicar a Yosef. Yosef quizá deseaba hacer el trabajo inmediatamente y finalmente
Se entendía que este trabajo tenía que ser a través de pasar las pruebas llamadas Mitzrayim. Veremos más adelante que es a través de superar este encuentro con el reto, con la posibilidad de caer en la ilusión y la inferioridad y no quedar abatido por ello, que hay un crecimiento. Yesod entonces es la capacidad de ser congruentes, Yesod es la capacidad de ser consistentes bajo cualquier condición. En la vida vamos siendo flexibles, ¿no es cierto? Pero el ser flexible no quiere decir que hay que ser relativista o que hay que adoptar una postura clientelar. ¿Qué quiere decir? Pues si me conviene soy así, si no me conviene soy asado, adopto esta postura si es lo que la situación requiere para mi beneficio inmediato o no. Aquí Yosef nos demuestra que no es así, que lo importante es la consistencia. A veces esta consistencia no es muy clara, quiero decirlo. Por ejemplo, cuando Yosef le pide al copero que él interceda para que sea sacado de la cárcel, se nos dice, ¿por qué Yosef no confió en Hashem? Y se dice, y la consecuencia de eso fueron 2 años más de que tuvo que estar en la cárcel. De hecho, la próxima porción se llama Miketz, que quiere decir Miketz, al final de 2 años. Sin embargo, esta no es muy exacta, la descripción. Yosef no confió en Hashem y le pidió al copero, y en manos del copero puso la posibilidad de su libertad. Igualmente, el Ramjal y su escuela nos dicen, esto no era así. En realidad, Yosef en su infinita sabiduría detectó que el copero era un alma elevada y le dio la oportunidad de hacer Gesed, no por él, de hacer Gesed. Finalmente, el copero hizo lo que tenía que hacer después de 2 años, pero tampoco era el momento de revelar la fuerza de Yesod en ese momento. Tuvieron que pasar 2 años. ¿Qué quiere decir 2 años? Miketz Shnataim, o sea, al final de 2 años. La palabra Ketz y el número 2 significan dualidad. Es la oposición a la conciencia de la unidad perfecta. ¿Qué quiere decir? Que el mundo, Yosef, sus hermanos, los que eventualmente revelarían la luz que se llama Israel, tenían que pasar por el reto de la dualidad, el reto de la ilusión, el reto del sometimiento posible a las fuerzas de la ilusión. Y fueron superados. La Torá entonces nos da la fuerza y el entendimiento de capturar cuál es el escenario de nuestras vidas. El escenario de nuestras vidas, el escenario en donde somos triunfadores, nunca está exento de retos, nunca está exento del enfrentamiento a la dualidad y a la ilusión, a las tentaciones, al querer, más bien al quedar posiblemente sometido a los encantos de la falsedad, a los encantos de lo que es inmediato, a los encantos de lo que es placentero inmediatamente, pero doloroso a largo plazo.
La fuerza de Yesod es infundirnos con la capacidad de pasar por todo ello, de no quedar desorientado, de no quedar deslumbrado por estas luces fatuas, estos fuegos artificiales, muchas veces, del poder, del dinero y otro tipo de retos que se nos anteponen y a los que la gran mayoría de las personas sucumben si no están preparadas espiritualmente y si no han capturado esta idea de que estamos aquí para llevar a cabo nuestra misión. Que primero que nada tenemos que empezar conociéndola. Y nuestra misión tiene mucho que ver con lo que hacemos en la vida. Pero el entendimiento profundo de por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Ahí donde estemos, seamos empresarios, seamos maestros, seamos profesionistas, donde sea, tenemos una misión que la actividad de esta misión nos ayuda a desempeñarla, pero que no necesariamente la entendemos si no visualizamos la parte interna y espiritual. Si no somos capaces de juntar todos los puntitos, ¿verdad? En estos esquemas en donde solo juntando los puntitos vemos la imagen completa. Hay otro aspecto, otra parte en esta porción de la Torá que mencionamos y que aparentemente no es así como un corte de una película en donde se mete otra, ¿verdad? Es la escena de Yehudá y Tamar. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Entendemos finalmente que en la revelación de la luz debe de haber y hay ocultamiento. De tal forma que no podemos nada más ver y creer en lo que vemos. Esta escena de Yehudá y Tamar, donde aparentemente el padre del pueblo judío, Yehudá, sucumbe ante los encantos y ante la urgencia sexual y se acuesta nada menos con la que era su nuera. Entendemos, sin embargo, y nos dicen nuestros sabios, que de esta relación finalmente viene el Mashiach, viene el Mesías. El Mesías es este personaje misterioso que se aparecerá cuando sea el momento de la total redención, cuando sea el momento de erradicar por completo al dolor y al sufrimiento y al caos. Y se nos dice que este ser maravilloso nacerá, o quizá ya haya nacido, un día 9 de Av, que es el día más oscuro. ¿Cómo es posible que en el día más oscuro vaya a salir el ser que es el que representa la revelación total de la luz? Esa es la ley de la Kabbalah, la paradoja de la vida, en donde habrá luz y ocultamiento. Así que no es casualidad, desde luego, que esta escena esté infundida en medio de la historia de Yosef. Porque al final, Yosef es una fuerza de revelación mesiánica. Yosef, a través de la congruencia, a través de la acción y la superación de aquello que es fatuo, que es falso, que es ilusorio, y la valentía y la entrega a la misión, es que se convierte en este canal para transmitir
finalmente la luz al mundo físico. En palabras simples, la Kabbalah nos dice que el caos se terminará cuando este nivel de Malhut, que es el nivel de nuestra realidad física, se acople a Yesod. Es decir, es ahí en este lugar cuya representatividad es Yosef HaTzadik, que se dará finalmente este influjo de luz. De hecho, se nos habla de dos formas de revelación de la luz: Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef se dice es el que enfrentará a este Mesías, que es el hijo de Yosef, es el que enfrentará muchas más vicisitudes. Es el que tendrá una revelación más ardua. Y Mashiach ben David es aquel que se revelará con misericordia. Así que está de nosotros el escoger qué tipo de revelación queremos. Curiosamente, será a través de seguir el ejemplo de Yosef que traeremos la revelación misericordiosa a través de David. Porque Yosef precede a David. Malhut es David. La consistencia en nuestra misión, la valentía con la que perseguimos esta misión, no importa que muchas veces estemos solos, no importa que muchas veces no quedemos bien con el mundo porque lo que hacemos aparentemente no es lo popular o no es lo que es apreciado por mucha gente. Pero si nosotros sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo si hay estos elementos en donde tenemos que sortear el prestigio, tenemos que sortear el poder, tenemos que sortear la posición, en fin, y lo que nos importa más que ello es nuestra misión, lo que tenemos que lograr, entonces sabemos que estamos en lo certero. Realmente no podemos solos y necesitamos ir de la mano, y la guía perfecta es la Torá. La Torá, en este sentido, en su forma interior, es la que nos va llevando de la mano y nos va indicando por dónde navegar. Estamos en el mes de Kislev y hoy aquí estamos en la parte media del mes de Kislev, la luna llena de Kislev prácticamente, que es el momento en que se revelan todos los tzadikim, en donde se revela la fuerza de todos estos seres justos. No es casualidad, pues, que esta porción esté siempre en este mes, muchas veces precediendo Hanukkah. Y Hanukkah es la fiesta de las luces. Hanukkah es la fuerza de, igualmente, la revelación total de la luz. No hay coincidencias que esta porción está justamente en este mes de Hanukkah, en el mes de Kislev. Y bueno, pues, comentarios, preguntas. Bueno, yo me quedé con una de lo que dijiste al principio, la parte en que los hermanos de Yosef no eran realmente celos ni odio, sino que era empujando para que se revele Yesod, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué también dice la Torá también que lo querían matar? O sea, ¿qué se refiere con que lo querían matar? O sea, codificadamente. La Torá tiene muchas palabras y muchas veces el matar, ¿no? Cuando inclusive Hashem se dice que ordena matar a alguien y
si alguien fue un pecador, pues lo sacarás del campamento y lo vas a matar. En realidad, cuando se habla de muerte, se habla de poner fin a la fuerza oscura en todas sus dimensiones. En este momento de inmadurez, en donde Yosef, y esta es la visión del Ramjal, no es de mi cosecha, donde había una inmadurez espiritual todavía, donde Yosef quería revelar de inmediato esta luz de Yesod. Había que contener y que, en cierta forma, acabar con este aspecto inicial de inmadurez de esta personalidad de Yosef. En realidad lo que ellos querían es lograr el objetivo de que la corrección de Yesod se diera en forma adecuada. Y tan sabios eran que sabían que se tenían que someter a Yosef, y al final lo hicieron. Esta escena que veremos en otra entrega del encuentro entre los hermanos, en donde Yosef los reconoce y ellos parecen no reconocerlo, claro que ellos sabían que era Yosef, y sabían cuál era la historia, y sabían todo. Simplemente era seguir el script luminoso. Matar, entonces, en este caso, era matar el aspecto de la inmadurez y darle posibilidad a aquello que estaba planteado. El mundo tiene un plan maestro, Hashem tiene un plan maestro. Y para que cada uno de nosotros realmente desarrolle esta posibilidad de ser quienes somos, de ser causa, tenemos que pasar por los retos de ser efecto. Y es a través de entender que, a pesar de que muchas veces resultamos ser efectos y no somos los dueños de nuestra vida, todo ello está planteado dentro de un gran panorama en el que eventualmente y a su momento se dará la posibilidad de actuar como causa. Y por ello es que la vida no es una cama de rosas, no es miel sobre hojuelas. La historia humana es la historia de dificultades, de vicisitudes, de dolor, de sufrimiento. Esto es parte que nosotros podemos acortar esta porción de la realidad, desde luego que sí. Pero el reto es parte de llegar a ser causa. Nuestros patriarcas fueron expertos en desarrollar esta técnica de, a través de remontar los retos, se hicieron causa, y por ello se hicieron carruajes de las luces del Creador en nuestra realidad. Y esta es la explicación que te daría, ¿verdad? ¿Por qué es tan contundente y a veces tan dramática, ¿verdad? La postura o la descripción de la Torá que nos hace, ¿no? Donde Dios mismo, no hay empacho en decir, el hijo rebelde, sáquenlo del campamento y mátenlo. Es la orden de Hashem. No. Cada vez hemos explicado que no hay tal cosa como matar. El Creador jamás nos invita a matar a nadie. El Creador nos invita ciertamente a elevarnos como causa, y al elevarnos como causa es derrotar y, en cierta forma, alegóricamente matar aquello que nos empobrece, que nos empequeñece, aquello que no es parte de nuestra esencia. Pero desde luego que la literalidad en la Torá es lo más peligroso que puede haber si no hay el entendimiento de la interioridad. Gracias. Amigos,
Todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.